Brief significa breve y conciso. Y brief es el nombre de un tipo de documento que se elabora en una primera entrevista con un cliente. Si sos freelancer, seguramente lo tendrás que realizar vos o alguien del equipo en el que participes. Y en una agencia de publicidad, por ejemplo, que tiene una mayor complejidad en toda la producción de las piezas gráficas, del sistema, de la campaña y demás, seguramente lo va a realizar algún experto que tenga herramientas, incluso desde la antropología, la psicología social, la psicología y otras áreas, que permitan hacer un mejor diagnóstico para que el diseñador tenga más herramientas, más insumos de cómo armar esas piezas gráficas a partir de un diseño, de una estrategia, ¿sí? Primero necesitamos construir la información sobre el cliente. Es el típico formulario con los datos que se lo completa en cualquier proceso. Sí, el nombre completo, la empresa, el teléfono, todos los contactos que pueda tener. Y en esta primera etapa es importante sacar como información todas las redes sociales y todos los circuitos en donde está nuestro cliente navegando, ¿sí? Muchas veces va a pasar que el cliente va a venir por un acto de desesperación. El diseño generalmente es algo que todos creen que lo pueden hacer mejor porque se consideran más creativos. Y la creatividad, si bien es una condición humana y nos puede llevar a buen puerto, por ejemplo, podemos decir que todos los influencers son creativos y es así, es un hecho, despiertan emociones y demás cuestiones, pero la mayoría lo hace de una manera intuitiva. Nosotros como diseñadores, tanto de producto, de procesos, de servicios, de objetos, de espacio, necesitamos tener toda esa información organizada para hacerlo de manera profesional y que lleve a buen puerto a nuestra estrategia de comunicación o nuestra estrategia de diseño, obviamente. En una segunda instancia, lo que vamos a hacer es describir el proyecto, ¿sí? ¿De qué se trata el proyecto? Vamos a dejarlo al cliente hablar, ¿sí? Es muy importante que nos pongamos en una situación de escucha, de estar alertas y no solamente de escucha, sino de observación, ¿sí? Y donde el sentido del habla tiene que permanecer un poco más oculto, solo en intervenir en momentos donde vemos que necesitamos más información, pero es muy importante hacer un buen registro. Si incluso el cliente lo permite, se graba esa primera entrevista y bueno, así podemos llegar a buen puerto, ¿sí? Vamos a tener muchísima más información de esa manera, información de calidad y recordemos que lo que tenemos que generar en el cliente es un poco de empatía, es que él se sienta en confianza con nosotros. Y bueno, hay distintas herramientas para las personas que por ahí le cuesta más vincularse, hay distintas herramientas que permiten que eso suceda. Sí, hay personas que ya vienen con esas habilidades y bueno, la verdad que es un buen don a considerar, ¿no? Vamos a preguntarle cuáles son sus objetivos, cuáles son sus deseos, sus aspiraciones, sus sueños, por qué nos contacta, digamos. Y en un tercer punto, vamos a ver qué aspectos él considera que son los que hay que trabajar, ¿sí? Generalmente vamos a hablar de lo que él considera, porque una cosa es lo que el cliente desea o cree que necesita y otra cosa es lo que efectivamente necesita, ¿sí? Tanto para el diseño de productos, servicios, experiencias, espacios y demás, en el amplio campo del diseño, ¿sí? En un tercer apartado vamos a ir evaluando a quién tiene que realizar un proceso de venta o a quién está destinado el impacto de lo que diseñemos, ¿sí? Diseño de estrategia, producto, servicio, demás. Y acá vamos a empezar a hablar del target. Hay una frase que indica que no podemos agradar a todos, ¿sí? Generalmente hay gente a la que le caemos bien, gente que le caemos menos bien y gente que le caemos mal. Eso es inevitable, es la condición humana y tiene que ver con un montón de explicaciones de la psicología que por ahí no es el tema en concreto.
Así como pasa con todas las relaciones humanas, nos va a pasar también que en un proceso de diseño de estrategia para venta de productos, servicios y demás, no vamos a poder llegar a todo el mundo. Y eso lo pudimos ir entendiendo en la actualidad. Por ejemplo, si hablamos de redes sociales y yo sé que quiero venderle a gente de 25 a 35 años, sé que tengo que trabajar con Instagram porque llega a ese público. Si quiero venderle a los adolescentes, sé que tengo que trabajar con TikTok. Y si quiero venderle a gente de 40 o más, 40 años o más, si mi cliente está en ese rango etario, entonces seguramente voy a utilizar Facebook. Eso sería un ejemplo muy concreto. Y otra red social que bueno, va generando fenómenos, pero que está un poco en todo el abanico, es YouTube. Porque, por ejemplo, los niños lo utilizan para compartir las grabaciones de sus juegos, los adultos para capacitaciones, los adolescentes para estos influencers que van generando mucho contenido y cada vez son más reconocidos como agentes de comunicación, de venta y demás. Entonces, yo tengo que definir con el cliente cuál es mi target, ¿sí? El cliente, mi cliente, el que está sentado conmigo en la entrevista, va a tener una noción, pero otra vez yo lo escucho, anoto todo lo que me comenta, pero en otra etapa del trabajo yo voy a evaluar si realmente él, de acuerdo a su eficiencia, de acuerdo a lo que me va contando, si realmente él pudo dar con el target adecuado para vender su producto, ¿sí? Para eso le voy a dejar algunos tips y herramientas. También le vamos a preguntar al cliente cuáles son los estilos y referencias que viene utilizando actualmente, ¿sí? En los estilos va a estar la paleta de colores, las tipografías, los tipos de cartelería, las piezas gráficas y demás que yo pueda ir reconociendo. Generalmente para esa primera entrevista le tengo que pedir que me traiga todo lo que pueda ayudarme. Muchas veces nos pasa ahora que ya está, yo lo puedo ir observando desde el celular. No me voy a poner a analizar redes mientras está el cliente ahí, voy a aprovechar más para sacarle una información y esto por ahí lo hago en otra etapa. Pero sí va a estar otra vez contrastándose lo que el cliente me comunica o me dice, que para él le parece importante, y lo que yo como profesional del diseño pueda ir construyendo como información nuevamente. Luego en la etapa 5 vamos a estar diseñando no. En la etapa 5 vamos a estar evaluando todo lo que es estrategia de medios y redes, otra vez en voz del cliente, ¿sí? El cliente me va a contar que abrió el Instagram, que seguramente se lo maneja su sobrino o su sobrina. Me va a contar de que toda la familia comparte lo que él produce y demás, pero hay mucha información hoy que me permite salvar algunos vicios con los que se venía antes, que era preguntarle al cliente en qué red social quiere tener presencia. Hoy tenemos nosotros la información como para saber en qué medios hay que posicionar al cliente, digamos, y generalmente no son los que a él le parece, digamos, pero por eso es muy importante escucharlos y registrar la mayor cantidad de información posible. Y está bueno tomarse un tiempo y dejar que se explaye en lo que él entiende que es su competencia. No por una cuestión de chisme, digamos, sino porque generalmente el cliente toma como competencia a la persona que se quiere parecer o a la que quiere superar. Entonces, generalmente cuando le decimos ¿y quién es tu competencia? Ahí empieza el cliente a dar un montón de información que no la dio en los otros puntos, ¿sí? Es bastante importante porque empieza a caracterizarlo, a decir los colores que usa, cuánto publica, cómo hace para vender, cuánto vende. Muchas veces tiene más información de la competencia que de él mismo. Entonces es un tip muy importante para dejarlo que se explaye y para trabajar esto de la repregunta. Por eso es muy importante trabajar con el análisis de la competencia en la voz del cliente, ¿sí?
Recordemos que este tipo de entrevista no va a durar más de 2 horas, ¿sí? Eso es lo que se recomienda. Es muy importante llegar a un acuerdo de cuál es el presupuesto disponible para el cliente, ya sea en un solo pago o en etapas, pero no porque nos interese saber cuánto se le puede sacar al cliente, sino que generalmente esa honestidad va a depender de todo el esfuerzo y la estrategia que diseñemos. Daba antes un ejemplo que si viene un cliente y me dice tengo 10.000 pesos para invertir, es un presupuesto acotado y yo generalmente voy a apuntar a que ese cliente haga campañas por redes sociales, me pague las piezas gráficas que puedo diseñar y no gaste ese monto en impresiones, ¿sí? Y así se pueden ir dando diversas estrategias, o con esos 10.000 contratar a un influencer por un determinado servicio, o con esos 10.000 generar un evento que pueda generar el impacto. Y por eso también es importante que vayamos viendo de no quedarnos solamente en la pieza gráfica. Y por eso vamos a ver más adelante los otros videos sobre cómo diseñar experiencias, por ejemplo. Los tiempos de entrega. Establecer con el cliente los tiempos de entrega es muy importante, ya que de esto depende por ahí la honorabilidad, mi reputación como profesional. Conviene que, por ejemplo, si el cliente necesita una entrega en 7 días y yo sé que voy a poder realizarla en 7 días, tomarme 2 días más como margen por cualquier imprevisto que pueda impedir a que yo cumpla con ese objetivo. No conviene armar los plazos justos porque ahí vienen las frustraciones, empiezan a generarse rispideces y generalmente conviene incluso decirle la entrega se hace en 9 días y entregársela 2 días antes. Eso va a generar un impacto de felicidad o de alegría en el cliente. Y ojo, lo vamos a ver después en presupuesto, pero no se entrega nada hasta que estén los pagos acreditados, ¿sí? Eso es muy importante porque habla también de su profesionalismo, ¿sí? Regalar el trabajo habla hasta de un desvalor propio y de otros, ya vamos a ver cuando hablamos del profesional, del freelance, del que trabaja en relación de dependencia. Pero bueno, son buenos hábitos saludables para conmigo, para con mis colegas, incluso para ordenarlo al cliente, ¿sí? De que no puede venir y solicitar cosas sin que él cumpla su parte, que es la paga, ¿sí? Bueno, a partir de yo haber atravesado esa primera entrevista, generalmente queda un punto abierto para donde yo pueda ir volcando mis observaciones. Este documento generalmente es una guía que cada uno tiene con el membrete de su empresa, su estudio, demás. 2 hojitas está bárbaro, a veces sobran, si se puede grabar mejor, recuerden. Y todo esto va al laboratorio, ¿sí? Va a un laboratorio donde está uno, a veces solo y a veces en equipo, evaluando, analizando, haciendo una sistematización de toda esta información y principalmente cotejando con lo que está pasando realmente en las redes, en las prácticas del cliente. Puedo consultar, por ejemplo, a clientes del cliente, si bien es algo que no me corresponde, pero toda información que yo pueda construir para hacer más precisa mi estrategia es en beneficio del cliente y también de mi reputación como profesional, ¿sí? Del tipo de servicio que realizo. El briefing va a ser el documento resultante de esta intervención, pasado en limpio, atravesado por un montón de marco teórico y experiencias previas y va a ser el documento síntesis de esta primera entrevista, ¿sí? Generalmente después del briefing, si está todo en orden, viene un contrato de trabajo donde vienen los acuerdos que yo voy a realizar, que después, vamos a ver en otro video. Y si hubo problemas, observaciones, malos entendidos que pueda haber en toda entrevista, va a estar el contrabriefing. El contrabriefing es un documento de corrección o ajuste al briefing.
Y bueno, con estas tres instancias yo tengo una buena síntesis de lo que necesita o demanda el cliente para poder crear con mayor libertad, con responsabilidad, con eficiencia, y eso me va a llevar generalmente a un mejor puerto, ¿sí? De que si trabajo de manera desorganizada y demás. Y vamos a despedirnos con una frase de Einstein que dice que el aprendizaje es experiencia y todo lo demás es solo información. Hasta acá algunos tips, algunos consejos y demás, pero los invito a llevarlo a la práctica, a conquistar a sus clientes. Para eso les voy a dejar algunos videos más y bueno, les deseo el mayor de los éxitos en cada trabajo que emprendan. Muchas gracias.